Dale nomás. ¿Estuvo bien? Sí, un, dos. Santo como nadie. Hola familia. Chuta. Está. Ahí sí. Ahí sí. En la mitad voy a gritar más encima. Cuando llegue al pic. Los invito a que podamos orar. Vamos a pedirle al Señor al Espíritu Santo que pueda abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, que esto sea realmente palabra de Dios para nosotros y que como tal pueda producir fruto en nosotros, que algo cambie. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que estás aquí y queremos pedirte que tú puedas alinear nuestro espíritu contigo para que tu palabra venga sobre nosotros y tengamos un corazón receptivo, como si fuera una tierra fértil, y que haya una respuesta desde nuestro interior al escuchar las cosas que tú nos enseñas acerca de lo que hay en tu corazón, y que eso sea como un fruto o como algo nuevo que brota desde esta tierra fértil. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, enséñanos, háblanos, transfórmanos. Llena este lugar, sigue llenando nuestro corazón y nuestra mente, como también lo haces mientras cantamos y te adoramos de esa forma, que también el tener un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, para obedecerla, para dejarnos permear por ti, sea igual una expresión de nuestra adoración a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes algo que tiene que ver con lo que está escrito ahí en la pared de atrás. Lo voy a leer yo, si quieren pueden darse vuelta. Es el lettering que está ahí. Ese lettering que escribimos, lo diseñó estéticamente Anita y lo pintó Jesse. Es una síntesis del capítulo 2 de Efesios. Y es algo que nosotros estuvimos digiriendo y procesando por harto tiempo, hace un poco más de 2 años. Y desde lo que todo este capítulo enseña, surgió lo que es nuestra visión como iglesia. Y voy a leer, dice ahí: estamos unidos a Jesús y recibimos su paz por gracia. Somos parte de la familia de Dios y juntos constituimos su casa. Todas esas palabras están regadas en el capítulo 2 de Efesios. Y la visión de la iglesia tiene en el centro esto de ser familia. Y le agregamos después en concreto que entendíamos que Dios como familia nos llamaba a vivir constantemente procesos de estar sanando, madurando y expandiéndonos. Pero algo interesante de las familias es que primero la palabra en sí es una palabra fuerte que evoca mucho contenido en todos nosotros. Y voy a hacer una pregunta retórica, nomás así voy a tirar la pregunta, voy a mirar y sin esperar ninguna respuesta. Pero, ¿quién de ustedes viene de una familia perfecta? ¿Alguno de ustedes que quiera levantar la mano y puede decir: yo vengo de una familia perfecta? ¿O ahora siendo adulto mi familia es perfecta? Si alguien puede levantar su mano, vamos a orar por él para que el Señor traiga luz. Pasa, ¿cierto?, que la palabra en sí evoca mucho contenido y cuando nosotros mismos en la casa del Padre, cuyo nombre de la iglesia también para nosotros es algo muy significativo, decimos y exteriorizamos que en el centro de nuestra forma de hacer iglesia está el ser familia, nos estamos poniendo como una soga al cuello grande, porque evidentemente a la luz de eso, alguien que viene por primera vez espera que nosotros estemos a la altura de aquello que decimos que es de las cosas más importantes en cuanto a la manera en que hacemos iglesia. No estamos diciendo que esto sea lo más importante de hacer iglesia, porque nosotros adoramos a Jesús, buscamos a un Dios trino, es Él el que está en el centro, es su persona quien está en el centro. Pero en cuanto a la forma en que nosotros hacemos iglesia,
la palabra familia está en un lugar muy central. Esa palabra incluso puede cambiar en el tiempo, pero es una realidad del reino, no es algo que nosotros inventamos, no es que esta es la única iglesia que se le ocurrió que éramos familia, porque está expresado en la palabra de Dios y es una realidad permanente. El punto es este: así como ninguno de nosotros viene de parte de una familia perfecta, esta familia también está lejos de ser perfecta. Y cuando nosotros decimos que como visión tenemos el querer crecer en relaciones que sean tan profundas que den cuenta de que verdaderamente somos una familia, lo que estamos diciendo con eso es que queremos que esa declaración constantemente nos tensione para que tomemos decisiones que vayan produciendo esa realidad en nosotros. El fruto real de eso lo va a producir el Espíritu Santo, porque tener una unidad tan profunda como esa no es algo que surja solamente de tener buenas intenciones o de tomarnos un café antes de empezar el culto formalmente, sino que es algo que implica renunciar a cosas que para nosotros son valiosas con tal de proveer paz, dar de lo que yo tengo con tal de proveer para las necesidades del otro, morir incluso a ciertas cosas con tal de producir vida en medio de la comunidad de la que soy parte. Entonces, no es algo natural, es algo que va a producir el Espíritu Santo, pero que al mismo tiempo tiene que ocurrir en nosotros de manera natural como una decisión. Y esto va a implicar que constantemente nosotros vamos a estar buscando formas de aprender a ser familia. Pero eso también implica el reconocimiento de que en esa búsqueda cometemos errores. No siempre somos esta familia que quisiésemos ser. No siempre mostramos el amor de Dios a través de nuestras relaciones como Dios quisiese que nosotros lo hiciéramos. Y sin embargo, Dios no nos abandona ni se burla de nosotros. Dios no está constantemente evaluándonos para decir, ustedes son una familia que no refleja mi amor y yo me siento avergonzado por la forma mala, mediocre o imperfecta que lo hacen. Sino que, por el contrario, constantemente Dios está como arengándonos y desafiándonos en positivo. Es como, veo que están haciendo ciertas cosas que reflejan mi corazón y mi forma de amar y los honro por eso. Pero hay otras cosas en las que no lo están haciendo bien y los animo y los desafío y les recuerdo que yo tengo provisión para que en esas cosas crezcan. Ahora, en la viña hay una frase que es muy difundida y yo quiero que esa frase sea el título de lo que voy a compartir hoy y voy a explicarla y eso va a ser lo que quiero compartir. En la viña nosotros decimos esto: en el equipo de Dios todos juegan. Ese es el título de hoy, todos juegan. Y pasa esto, esta frase necesita ser explicada, pero antes de ir a la Biblia misma y ver por qué esta frase tiene sentido a la luz de la Biblia, quiero recordarnos respecto a lo que hemos estado hablando las últimas semanas acerca de lo que nosotros entendemos proféticamente que Dios está trayendo para el tiempo que viene, respecto de crecimiento en la iglesia, respecto de manifestaciones de su reino, respecto de un despertar en nosotros que está alineándonos con un avivamiento que entendemos que viene de parte de Dios y ya está empezando a ocurrir en medio nuestro. Y a la luz de eso, con el equipo de liderazgo estuvimos hasta este día de viernes ayunando por 10 días, preguntándole a Dios varias cosas. Recién hoy día vamos a tener una reunión con el equipo para compartir lo que Dios nos ha estado diciendo. Pero una de las cosas que Dios ha dicho en este tiempo tiene que ver con cómo prepararnos para las cosas que ya sabemos que vienen. Cómo tomar decisiones que nos preparen como iglesia, que preparen nuestro corazón, que preparen incluso las cosas desde lo administrativo. Cómo empezamos a dejar de simplemente tener como ganas o buenas intenciones y preparamos una estructura como iglesia que sea capaz de responder si el día de mañana empieza a ocurrir este crecimiento de personas que Dios ya nos avisó y por tanto tenemos toda la información que necesitamos para saber que es tiempo de prepararse. Entonces tenemos que hacer cosas que nos permitan decir ya, ¿cómo lo vamos a hacer?
cuando empieza a llegar más gente de una manera como distinta en cuanto a la velocidad y en cuanto también al volumen. Tenemos que ser capaces de responder a eso. Cuando Dios, y esto es algo genérico nomás, como general de la profecía. La profecía se manifiesta de muchas formas, principalmente tiene que ver con escuchar a Dios y con traer la verdad de Dios que rompe la mentira, pero la profecía también tiene un porcentaje que ilumina el camino hacia el futuro. Esa parte de la profecía tiene varios nombres posibles, pero es como la profecía batídica, la que anuncia lo que viene a continuación. Y cuando nosotros recibimos una palabra profética, ya sea para mi vida, para un ministerio, una promesa de Dios que se va a cumplir más adelante, siempre la intención es que Dios me muestre algo para que las decisiones que yo tomo hoy me alineen con lo que Él me dijo que iba a ocurrir. Entonces, cuando Dios nos empieza a decir, va a pasar esto, nosotros ¿qué hacemos? Tomamos decisiones prácticas y concretas hoy que nos alineen con lo que Dios dijo que iba a ocurrir. Ese es el sentido de la profecía. A veces nosotros, desde una cuestión súper carnal, desde la vanidad, como que nos gusta contar las profecías o las cosas que nos dijeron. Yo fui a un culto donde estaba ocurriendo, pero todo con el Espíritu Santo, y vino un hombre o una mujer de Dios, ungidísimo, súper profeta, me dijo todo, hasta cuando a los 8 años tuve hongo en el pie izquierdo, todo. Y resulta que esa persona me profetizó que yo iba a llenar estadios para Cristo. Y como que contamos estas cosas de las promesas que nos dijeron que iban a ser increíbles, pero nunca tomamos ninguna decisión que nos llevaran a ser el tipo de persona que finalmente hace las cosas que nos dijeron que Dios quería hacer con nosotros. Y es como que nos cachiporreamos de que nos hicieron promesas bacanes, pero nunca tomamos una decisión que nos pusiera en ese sendero. Entendiendo que si Dios me llama para ser un canal de su voz a muchas personas, algo quizás bastante profundo tenga que pasar en mi corazón en el proceso. Entonces, en concreto, en este momento es un tiempo para que nosotros podamos, como iglesia, empezar a prepararnos para estar alineados con las cosas que Dios nos dijo que van a pasar. Ahí la profecía tiene sentido. De lo contrario, la profecía termina siendo una cuestión vacía, que no tensiona y no cumple el propósito que estaba en el corazón de Dios. Estamos en ese contexto. Y en ese contexto yo quiero decir esto, todos juegan. Y voy a leer bien entrecortadamente, que si alguien quiere seguirme, voy a leer el capítulo 12 de Primera de Corintios, desde el capítulo 12. Capítulo 12, desde el versículo 12 hasta el 30, pero me voy a saltar hartos versículos. Voy a leer el 12, el 13, el 18, 26, 27, 29, 30. Y dice así. En la Biblia hay varias figuras que reflejan lo que la iglesia es. Entonces voy a leer estos versículos y después voy a leer los últimos versículos del capítulo 2 de Efesios, que el Señor lee ahí, para puntualizar solamente algunas de las figuras que la Biblia usa para ilustrar lo que la iglesia es. Leo el primer pasaje que dice así entonces. El cuerpo humano tiene muchas partes, esto es de la NTV, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes. Y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Aquí se usa la figura de el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en este contexto, Pablo va a desarrollar la idea de los dones espirituales.
¿ya? En la viña se dice esto lo tomé de una de las páginas de la viña de Estados Unidos. Dice, todos pueden jugar. En la viña estamos convencidos de que cada seguidor de Jesús ha recibido dones del Espíritu Santo que tienen el propósito de ser usados para edificar el cuerpo de Cristo. Todos estamos comprometidos con la práctica de empoderar a cada persona para que descubra y use sus propios dones. Cuando leemos esto, y luego Pablo, en ese capítulo 12 de 1 Corintios, empieza a hablar de dones, a veces como que nos quedamos pegados solamente en eso. Y en la figura y la ilustración que usa Pablo para decir, ¿acaso el ojo puede decir yo quiero ser mano, quiero ser oído? Y si todos fuéramos oído, ¿cómo veríamos? Y si todos fuéramos ojo, ¿cómo escucharíamos? Y luego Pablo decanta eso y lo aplica específicamente a la realidad de que tenemos distintos dones y que es justamente en la expresión de los distintos dones en la que hay armonía y hay capacitación del cielo para que todos juntos podamos hacer la obra del ministerio. Ahora, eso efectivamente es lo que Pablo dice. Pero antes de hablar de los dones, parte con esto, diciendo que no solamente en cuanto a los dones espirituales como capacitación, como si alguien es apóstol o de parte de Dios hace milagros, de parte de Dios hace sanidades o habla en lengua, antes de eso está diciendo que también en lo natural y en lo simple, en lo cotidiano, somos todos distintos. Y él dice, entre nosotros hay judíos y hay gentiles, entre nosotros hay esclavos y hay libres. Está diciendo, aquí hay gente que tiene lucas y hay gente que ni siquiera tiene su propia libertad. No es dueña ni siquiera de sí mismo. Hay gente que tiene todo un acervo cultural que tiene que ver con entender la realidad del reino, porque ciertamente el reino vino a través de los judíos primeramente, y hay otra gente que acaba de empezar a cachar quién es Jesús y no tenía idea que Jesús es el Mesías porque nunca antes escuchó siquiera la palabra Mesías. Entonces, entre ustedes, está diciendo Pablo, hay gente que tiene lucas, hay gente que no tiene ni uno. Hay gente que sabe mucho y hay gente que no sabe nada. Hay todo tipo de personas. Y además de eso, hay muchos que tienen distintos dones, o todos tienen distintos dones. Y cuando termina el capítulo 12 dice, pero más importante todavía que esto es la ley del amor. Y ahí aparece este súper hiper poema de 1 Corintios 3, donde dice, si tengo todos los dones, pero no tengo amor, vale absolutamente nada. Y si tengo toda la profecía y no tengo amor, no vale absolutamente nada y soy como un metal desafinado. Y desarrolla esa idea profundamente y luego explica lo que el amor es. En ese contexto, él dice, todos somos distintos, hemos sido capacitados de manera distinta, pero también tenemos recursos distintos, una historia distinta, una cultura distinta, una personalidad distinta, un temperamento distinto, etc. Somos diferentes, pero somos parte del mismo cuerpo. Y él desarrolla esta idea, dice, en un cuerpo las partes que no se ven son a veces las que mejor y con más cuidado vestimos. Y desarrolla luego esa idea. Más que ahondar en esa idea, quiero tomar este punto específico. No importa si tú eres apóstol, no importa si tú eres profeta, arcángel, querubín o semidios, no existe nadie que no sea simplemente un órgano en este cuerpo, una parte de este cuerpo. Somos juntos un cuerpo, porque hay un solo Jesús que es la única cabeza de este único cuerpo. Y ahí dice justamente que nosotros juntos somos la familia de Dios. Y cuando yo saco mi billetera, porque me encuentro con un amigo que no veo hace 35 años, cuando tenía menos 8 años, y me pregunta por mi familia, yo le muestro la foto de mi familia, no le muestro una foto de la pura Emilia, no le muestro solo la foto de mi hija mayor, o si no le diría, esta es mi hija mayor. No le muestro una foto de mi pura hija menor. Evidentemente, si no tengo hijos, le muestro la foto de mi esposa, esta es mi familia. Pero si tengo hijos, no le muestro la foto de un hijo, o no le muestro la foto de mi pura esposa, sino que le muestro la foto de la familia completa. Somos juntos una familia. Y el reino funciona así. Yo puedo ser el súper requete contra ungido,
pero soy una parte del cuerpo. Y esto a veces nosotros lo pensamos solo desde esta perspectiva. Nadie tiene todos los dones del Espíritu para poder hacer todas las cosas. Pero hay algo en esta figura que es interesante y que tiene que ver con que no solamente no vamos a poder hacer tan bien la obra del ministerio, sino que un corazón, por importante que sea en el cuerpo, si está flotando, muere al par de minutos. No solo nos necesitamos para hacer mejor las cosas, no solamente si todos fuésemos oídos no veríamos, sino que un oído que no está conectado con el cuerpo se muere. Entonces hay una dependencia vital. Yo no puedo pretender estar unido a Jesús y no estar unido a la iglesia. Toda la palabra anuncia sí, que Jesús dio su vida por la iglesia y que al final de los tiempos Él viene por su novia y que va a haber una boda como una gran celebración. Entonces, decir que yo amo a Jesús y no entender el valor de la iglesia y pensar que la iglesia nos hemos ido tan al extremo de como entender que la salvación nos permite tener una relación personal con Jesús y con Dios como Padre, Jesús como amigo, el Espíritu Santo habitando en mí, que a veces perdemos la perspectiva de que si bien eso es absolutamente cierto, yo no soy la iglesia, soy parte de la iglesia. La iglesia sí son las personas, pero no somos millones de iglesias, hay una sola iglesia. Entonces, ¿soy templo del Espíritu Santo? Sí, la Biblia dice, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi vida ya no es un edificio de piedra, son las personas, pero hay una sola iglesia. Entonces, nosotros somos parte de esta única iglesia. Efesios 2, 19 al 22 expone distintas figuras, pero lo voy a leer porque voy a enfatizar la misma idea. Dice, así que ahora ustedes, está hablando a los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Dice, ustedes llegan a formar parte de esa morada. Y las figuras que usa en estos puros 3 versículos son 4 versículos. Ustedes son ciudadanos, familia, casa, templo y morada. Y nuevamente la idea es similar. Existe una piedra principal sobre la cual se edifica la construcción completa. No somos 700 templos ni 700 millones de templos, sino que hay un solo templo porque hay solamente una piedra principal sobre la cual se edifica absolutamente todo. Entonces yo no puedo decir que Jesús es el fundamento de mi vida, pero decir que yo vivo en mi espiritualidad desconectado de las personas porque resulta que fui a tal iglesia cuando chico y eran todos unos chantas. Porque resulta que yo tenía un colega que iba a esa iglesia y fui y el compadre contó un testimonio de cómo Dios lo había transformado y yo lo conozco, el gallo que no lo transformó tanto. Entonces, como que muchas veces tenemos estos testimonios de que en la iglesia la gente es hipócrita. En vez de nosotros sentir el desafío de ser más vulnerables, de ser más honestos, de hablar realmente de quiénes somos y cómo somos, tanto en la iglesia como en el trabajo, como en la familia, y ser la misma persona en todas partes, y reconocer nuestros defectos, las cosas que nos cuestan, los pecados que seguimos cometiendo, aunque sabemos que está mal, tendemos más a que, como el facilismo de apuntar y de decir que el otro está mal y que no quiero nada con la iglesia porque son chantas. Y es cierto que como iglesia nosotros cometemos errores y esas cosas
A veces incluso va más allá del error, a veces herimos a las personas intencionalmente como consecuencia de ser egoístas, como consecuencia de estar enfocados solamente en mis tareas. A veces incluso hacemos de una reunión algo más importante que realmente buscar a Dios y ver lo que Dios quiere ver, que es como traer su amor sobre las personas. Y las personas terminan siendo menos importantes que las actividades incluso. Nosotros muchas veces hemos cometido ese tipo de errores. Ahora, pasa esto. Las familias suelen ser imperfectas, pero no dejan de ser familias a causa de la imperfección de quienes somos parte de ellas. Y Dios no dice que nosotros dejamos de ser familia cada vez que le embarramos. Él no se esconde de nosotros, ni deja de identificarse con nosotros, ni se avergüenza de nosotros, desligándose de que seamos sus hijos cada vez que mostramos algo que no es lo que está en su corazón. Él sigue llamándonos sus hijos, seguimos siendo su familia. Entonces, la iglesia, por imperfecta que sea, imperfecta porque uno va a distintas iglesias y es imperfecta, viene a esta iglesia y es imperfecta, veo mi propia vida y soy imperfecto, pero aún así no pierde su valor. Y no pierde su valor porque Jesús, por gracia, determinó que la iglesia valía su sangre. Y somos todos los que conformamos la iglesia quienes terminamos constituyendo esta única iglesia. Entonces, aquí es donde viene el enganche con la parte del título, porque hasta el momento entiendo que no tiene ningún sentido. Existe una única iglesia y la iglesia está conformada por personas imperfectas. Y esto es lo maravilloso, lo increíble de la gracia y de cómo opera el Espíritu Santo. Porque nadie ocupa un lugar en función de ser una mejor persona. Dios no dijo, voy a hacer a tal fulano apóstol porque es más bacán como persona, tiene más valor y es una mejor persona, entonces le voy a dar un ministerio que expresa una porción mayor del reino, porque esta persona tiene mayor valor para mí. No funciona así. No hay un sistema a través del cual Él sopese nuestro valor para Él y en función de eso nos dé un ministerio más importante, sino que siempre, cualquier cosa que podamos hacer en el reino es consecuencia de la gracia de Dios operando en nuestra vida. Y a veces nosotros tenemos un montón de razones por las cuales sentimos que no estamos capacitados para hacer algo en el reino. Y pasa que aunque alguien sea una persona llena del Espíritu Santo, esa persona jamás va a poder hacer por sí misma lo que puede hacer la iglesia como un todo. Nunca nadie, ni siquiera una parte de la iglesia, va a poder jamás hacer lo que la iglesia puede hacer como un todo, cuando la iglesia entiende que todos somos llamados a participar. Y nosotros tenemos un montón de excusas para no participar. Eso es algo como súper común. Pero yo voy a tratar de ser bien conciso en esto. La Biblia enseña ampliamente que todos podemos servir, porque todos tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita a todos y lo hace por gracia. Por lo tanto, yo incluso puedo ser el chanta número 1, un pecador así, pero recalcitrante, y orar por los enfermos y que los enfermos se sanen. Y a veces uno dice, pero ¿cómo ese compadre, si yo lo conozco, va a orar por los enfermos y se van a sanar? No tiene sentido para mí porque es el que más roba en la oficina, es el que más miente, ha estado casado 17 veces y en este momento no está casado y tiene 3 pololas. ¿Cómo es posible que ore por los enfermos y se sanen? Bueno, porque los dones espirituales son un regalo y no son algo que determine o que permita comprender en función del resultado del don si una persona es madura espiritualmente. Es un regalo y como es un regalo es algo que Dios te da y que va a funcionar muchas veces aun si tú no estás en santidad, si no pasas tiempo con Él, porque te lo dio. Y justamente nosotros, como tenemos esta otra visión de que creemos que el que oró por los enfermos y se sanaron, o el que oró y se cayeron, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Entonces, vamos y escuchemos todo lo que nos tenga que decir. Porque tiene que ser alguien que realmente pasa tiempo con Dios para que ore y los enfermos se sanen. Bueno, los dones no funcionan así. Los dones son
algo que ocurre solamente por gracia. Entonces, todos tenemos dones espirituales. Obviamente uno va a dar cuenta después delante de Dios si tuvo una vida recta, si vivió en intimidad, si valió la pena vivir tu vida por luces y por aplauso en vez de realmente querer vivir tu vida en servicio para Dios. Eso es harina de otro costal. Pero todos somos invitados a jugar en el equipo de Dios y la Biblia lo enseña en pasajes como estos que acabo de leer. Nos necesitamos unos a otros porque el Espíritu ha repartido su poder en porciones diferentes a las diferentes personas que conformamos este único cuerpo para que entendamos que en la medida en que hacemos las cosas juntos, entonces el reino de Dios se manifiesta con todo su poder. De lo contrario, se va a manifestar con una parte de su poder, porque hay otras cosas que Él ha depositado en otras personas que no se están sintiendo parte y que como consecuencia no están participando y no están trayendo la porción que Dios ha depositado sobre ellos. Esa es la realidad. Todos pueden jugar en el equipo de Dios. Todos pueden participar, todos pueden hacer obras del ministerio, todos pueden traer el testimonio de Cristo en sus hogares, todos pueden traer el testimonio de Cristo en sus casas. Algunos van a enseñar a otros las verdades del reino, otros van a profetizar a otros lo que hay en el corazón de Dios, otros van a evangelizar, otros van a sanar, otros van a declarar hablando en lengua las maravillas de Dios mientras otros interpretan. Va a haber distintas manifestaciones, pero todos podemos participar y ninguno de nosotros está supeditado en su participación al tener que ser perfecto. Porque si fuera así no podría participar ninguno. Todos podemos participar solamente por gracia. Esa idea está ampliamente documentada en la Biblia. El tema es que nosotros siempre, o no sé si siempre, pero solemos tener muchas veces una lista de excusas por la cual creemos o justificamos el que nosotros no seamos parte. Y podemos pensar que yo estoy, por ejemplo, demasiado roto emocionalmente. Puedo pensar que yo estoy demasiado sucio como consecuencia de tener una vida desordenada y gobernada incluso por el pecado, a pesar de conocer a Jesús, de experimentar su libertad, me volví a meter en cosas que antes me atraparon y estoy siendo gobernado por el pecado y siento que estoy demasiado sucio como para poder ser parte del servicio, como para poder hacer algo. Algunos piensan que estoy demasiado enfermo, o sé demasiado poco, o llevo demasiado poco tiempo. O soy una persona a la que en todo su entorno, desde que era niño, siempre me han dicho que no tengo valor. O siempre me han hecho sentir que no tengo valor. Entonces, cuando me hablan de todas estas cosas, así como wow, del reino de Dios y de poder y de maravillas y cosas de ese tipo, me parece que esas cosas es imposible que me ocurran a mí o que Dios las haga a través mío, porque todos en mi familia jamás han dado un peso por mí. Nunca nadie ha pensado que yo vaya a poder hacer cosas extraordinarias porque nunca confió en mí lo suficiente como para darme ni siquiera una responsabilidad mediana dentro de mi casa. Crecí y empecé a tener distintos trabajos y nadie en el trabajo consideró que yo fuera suficientemente capaz para hacer algo que valiera la pena un poco más allá. Y todo mi entorno me ha dicho una y otra vez que no soy suficiente para hacer cosas bacanes, que no soy suficiente para que Dios traiga poder, no soy suficiente para que Dios manifieste esa gloria que me dicen que Él tiene y que supuestamente puede traerla a través de cualquiera. Entonces tenemos como un montón de limitantes. Soy demasiado pobre. ¿Qué voy a aportar yo si no tengo ni uno? Y nos decimos esto, pero la verdad es que frente a todas esas excusas, Dios tiene una y otra vez respuesta. Y no voy a dar respuesta a todas estas cosas, pero Él sana el corazón, Él provee los recursos, Él te recuerda tu valor, Él sana el quebranto, Él restaura las heridas, Él tiene la capacidad para hacer absolutamente todo. La gran pregunta que finalmente nos deja fuera de este equipo de Dios no es si todos podemos ser parte de su equipo, es si yo quiero ser parte de su equipo. Ese finalmente es el factor discriminante entre ser parte o no ser parte.
Porque la Biblia está llena de razones por las cuales todos somos parte. Todos podemos expresar el poder del reino de Dios, pero cuando Dios nos dice, perfecto, ¿quieres ser parte? Te invito a ser uno de mis discípulos. Sígueme, camina conmigo, mira todo lo que yo hago y vive la vida a la que yo te invito siguiendo mis pisadas, buscando tener mi carácter. Es una invitación increíble, pero en la medida que empezamos a caminar, nos damos cuenta de que el ministerio de Jesús tuvo un altísimo costo para él mismo, a pesar de haber sido el Hijo de Dios y a pesar de tener el poder para haber hecho absolutamente cualquier cosa. Y resulta que uno puede decir, bueno, pero él vino a morir por nosotros, a entregar su vida como una ofrenda. Pero Jesús murió, resucitó, ascendió y sus discípulos, que fueron llenos del Espíritu Santo y fueron apóstoles, vivieron vidas como él, aun cuando él ya se había ido. Vidas en las que fueron perseguidos, en las que fueron apedreados, en las que fueron insultados, en las que fueron dejados como muertos, en las que terminaron siendo encarcelados o derechamente asesinados por causa de su nombre. Entonces, como que empezamos a calcular y decimos, sí, en realidad yo quiero ser un seguidor de Jesús y quiero crecer en mi vida, pero como que estas cosas de la Biblia empiezan a ser un poco historietas, como cuestiones que no tienen valor real a algo respecto de lo que yo pueda aspirar. Estamos en un contexto cultural y cronológico, social distinto. Acá no vamos a necesariamente experimentar las cosas que experimentaron ellos. Y no quiero confrontarte con el tener que ser un Pablo o un Pedro desde el punto de vista así como amedrentarnos y pensar que tenemos todos que morir por causa del Evangelio, porque así como hay muchos dones, el ser un mártir también es un don y no todos somos mártires. No todos tenemos que necesariamente morir de forma natural para ser coherentes seguidores de Jesús. No es así. Sin embargo, el seguir a Jesús, el ser parte del equipo de Jesús en el que todos podemos ya no solamente ser parte de la familia, sino que también ser embajadores de su reino y jugadores de las cosas que Él quiere hacer como equipo y en las cuales nos invita a ser parte de su equipo. Eso implica decir, ya Jesús, ¿qué va a implicar? ¿Cuáles son las reglas de este equipo? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cuál es el costo que esto tiene? ¿Cómo se entrena para esta cuestión? ¿Qué músculos tengo que desarrollar? Y toda esa parte se empieza a volver media compleja. Y voy a partir desde el súper ABC. Esta pregunta no es capciosa, pero y de verdad que no es capciosa. ¿Hay alguien que haya hecho algo por Dios alguna vez aquí? Ya, perfecto, Diego. Yo sé que hay muchísimos más. ¿Qué más ha hecho algo por Dios? Ahora serás avergonzado. No. Nosotros puede ser que hagamos a veces cosas pequeñas, pero la Tuti trajo pan amasado hoy día. La Lau hizo un queque. El Jimmy con la Boli hicieron palomitas. Un montón de ustedes trajeron cosas como una expresión de amor e hicieron eso como una expresión de amor a Dios. Eso es hacer algo por Dios. Ahora, algunos lo hacen para gloria personal, otros lo hacen para el Señor. Pero el hacer estas cosas tiene un costo para nosotros. Implica o un costo económico, o invertir tiempo, o hacer algo cuando estoy cansado. Entonces, hicimos algo, muchas veces hacemos algo que lo hacemos para Dios. Y eso tiene un costo. Ahora, ese costo que tiene para nosotros, claramente no es un pago a Dios por sus bondades. No nos alcanzaría jamás. No hay forma de que nosotros hagamos algo que nos deje en paz con Él sin pasar por la gracia de Cristo. O sea, todo lo que nosotros podamos hacer no es una retribución a Dios por ser un Dios bueno ni por habernos salvado. Es un acto de gratitud libre. Es algo que debiera emerger siempre desde el amor. A veces nosotros igual hacemos cosas por culpa o por sentirnos en deuda, por no entender profundamente la gracia. Como que queremos hacer cosas porque sentimos que tenemos que responder al amor de Dios de alguna forma porque nos dio tanto que siento que estoy constantemente endeudado con Él.
Y Dios nos dice, está todo pagado, no hay nada que tengas que hacer porque esto realmente fue un regalo sin esperar nada a cambio para darte salvación y hacerte parte de mi familia. Y sin embargo a veces como que nos quedamos en eso y que la gracia es solo eso. Como la gracia es un regalo que nos fue entregado, que Jesús pagó el precio y que lo único que busca producir en nosotros es salvación. Pero Jesús una y otra vez dice que Él no vino a traer solo salvación. Él dice, yo he venido a darles vida y vida eterna. Pero la vida eterna se manifiesta no solamente por la gracia salvadora, sino que también se manifiesta por la gracia transformadora. Y la gracia transformadora es aquella expresión que viene también de algo que Dios puede hacer y no nosotros, pero que se expresa en una transformación de nuestra vida. Empieza a ser cambiada nuestra manera de pensar. En vez de amargura tenemos gozo. En vez de deseos egoístas empezamos a tener deseos generosos. En vez de estar preocupados solo de nosotros, empezamos a ver cuáles son los planes de Dios que bendicen también a otros. Empieza a haber transformación en nosotros. Y eso es un fruto de que hemos sido salvados y que la gracia no solo nos salvó, sino que empezó a producir esta vida abundante y plena. Entonces, ¿es un pago a Dios cuando nosotros hacemos algo? Cuando alguien ensaya para luego ministrar a otros guiando un tiempo de oración en la música? No. ¿Por qué? Porque si lo fuera, si tu motivación fue eso tergiversa la perspectiva de la salvación que ha venido por gracia en Cristo. Y cualquier cosa que hiciésemos, aun cuando fuese incluso morir inmolados en favor de otro, no alcanzaría para cubrir ni siquiera nuestros propios pecados. Jesús salvó a una multitud no solo porque muriera en la cruz, sino porque era Dios. Su valor era incalculable, por eso su muerte produjo vida para siempre en todos aquellos que ponen su fe en Él y lo reconocen como su Salvador. Pero nuestra vida no alcanza ni siquiera para cubrir nuestros propios pecados. No funciona así. Todos necesitamos a Jesús y todos necesitamos la gracia. De otra forma, estamos absolutamente perdidos. Así que no hay forma de pagar. Entonces, hacer algo significa responder a Dios en libertad, sabiendo que no le voy a estar pagando nada, pero que igualmente quiero ser parte. Quiero ser parte del equipo de Dios porque entiendo que aunque tiene un costo, es una expresión de su gracia que trae como consecuencia más plenitud a mi propia vida. Porque hay más plenitud en dar que en recibir. Es mejor dar que recibir. Es mejor caminar con otros que caminar solo. Aun si ese caminar con otros en momentos me hiera. Aun si ese caminar con otros en momentos ponga tensión sobre mi vida. Aun si eso tiene un costo y cause dolor, caminar con otros es mejor. Ser parte de un equipo es mejor. Ahora, aquí viene la parte, y con esto termino. Como todo buen predicador dice 40 minutos antes de terminar. Y es que ser parte del equipo es algo que Él pone a nuestra disposición, a disposición de todos. No es algo que esté reservado solamente para algunos. No hay ningún criterio que se tenga que cumplir más que simplemente haber depositado nuestra fe en Jesús. Si hemos creído en Jesús, somos hijos de Dios y podemos ser parte del equipo de Dios. Él nos invita. Y ser parte del equipo de Dios significa que Él nos va a empoderar con los recursos del reino para que las cosas que por nosotros mismos son imposibles, sean posibles porque Él tiene poder suficiente. Y a Él le encanta que lo hagamos juntos. Entonces, todos podemos ser parte de este equipo. La pregunta, como yo decía, es si queremos ser parte de este equipo. Y esto no se trata de que nos sintamos abrumados de pensar que tengamos que ser perfectos para que entonces venga este poder sobre nosotros. Pero sí, y aquí es donde están estas dos ideas son las que quiero que nos llevemos. Todos podemos ser parte del equipo de Dios, pero debemos estar dispuestos a ser transformados. Esa es la única sencilla idea que establece el punto de inflexión.
¿Por qué si todos tienen dones? Si la Biblia dice que Él ha dado dones a absolutamente todos, ¿por qué no todos hacemos cosas que traigan manifestaciones del poder del reino de Dios? Porque no todos estamos dispuestos. ¿Y a qué es lo que no estamos dispuestos? Porque yo creo que en mayor o menor medida todos estamos dispuestos a hacer algo. El tema es que lo que normalmente no estamos dispuestos es a ser transformados. Y es entender que si bien Dios quiere producir más vida, más plenitud, más salud, más abundancia en nosotros, Él nos dice, yo lo voy a hacer a mi manera. No lo voy a hacer de acuerdo a tus parámetros, no lo voy a hacer de acuerdo a tus sueños, lo voy a hacer de acuerdo a mi manera porque yo sé que es lo mejor para ti porque yo te creé. No solo creé a la humanidad, sino que a cada uno de los individuos que conforman a la humanidad los diseñé de una manera singular. Entonces, no solo Dios sabe lo que es mejor para el ser humano, sino que Dios sabe lo que es mejor para ti y para mí. Entonces Él dice, si quieres ser parte de mi equipo, deja que yo te transforme en lo que sea necesario para producir esta plenitud en ti y desde ese espacio manifestar el poder de mi reino para bendecir también a otros. El punto no es que tengamos que ser perfectos, el punto es el ABC de decir, estoy dispuesto para que me transformes. Y eso se va a traducir para algunos en decir, yo nunca he hecho nada. Siento que nunca he hecho algo concreto que traiga una expresión del amor de Dios por otro. Y a partir de esto quiero decir, Señor, estoy dispuesto a hacer algo. A hacer un queque para la otra semana, a orar por una persona, a decirle a alguien que soy cristiano y dar lugar a una conversación en un lugar donde constantemente me daba vergüenza reconocerlo. A ser generoso con otro que lo necesita. Algo. No he hecho antes alguna cosa, ahora estoy dispuesto a hacer alguna cosa. Pero esto funciona en todos los niveles porque tú puedes ser alguien que ya tiene una vida de servicio. La Tati hace un par de semanas predicaba y nos leyó este pasaje de la pesca milagrosa y al final decía que Pedro dejó todo y siguió a Jesús. Y vivió 3 años con Jesús. Y después de negar a Jesús, se encuentra con Jesús resucitado y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, le dice, Señor, te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y Pedro tuvo que subir un peldaño en su nivel de compromiso. Una persona que había dejado todo, tuvo que subir un peldaño en su nivel de compromiso. Y después de que Jesús había resucitado y ascendido, en una oportunidad Pedro estaba en un lugar y tuvo una visión. Y en la visión, finalmente lo que entendió fue, Pedro, ¿estás dispuesto a que yo lleve adelante mi reino como yo quiero? ¿O quieres que lo haga solamente con los judíos y solamente de la forma en que tú piensas que puede ser? Si estás dispuesto, entonces sigue a las personas que te vienen a buscar, que están tocando la puerta y anda donde ellos te llevan. Y son gentiles y vas a tener que predicar en una casa de ellos. Y después, la Biblia dice que Pablo tuvo un encontrón con Pedro, porque Pedro, que amaba a los cristianos gentiles, no judíos, cuando vinieron unos judíos así de pura cepa, se avergonzó y se hizo el Larry y se escondió en la libertad que él ejercía y empezó a ser como estos otros hipócritas. Y nuevamente tuvo que ser ahora encarado por un hermano, por Pablo, y decirle, Pedro, estás haciendo algo que es una negación de lo que tú mismo crees. Aún Pedro tuvo que ser confrontado a lo largo de su vida una y otra vez con la idea de que había cosas que él sabía que tenía que hacer y que no estaba dispuesto. Y una y otra vez el Espíritu Santo viene, ya sea que hayamos hecho nunca nada, un par de veces algo, muchas veces muchas cosas, o que mi vida esté entregada a Jesús, el Espíritu Santo de repente viene y te dice, ¿sigues dispuesto o dispuesta a ser más transformada? ¿O sientes que lo que has hecho ya te pone en una posición en la que crees que no hay nada que transformar en tu vida y que eres mejor que el resto? ¿Estás dispuesto a ser transformada? ¿Estás dispuesto a ser transformado? La Biblia dice que Pedro caminaba y la gente se ponía
al alcance de su sombra, porque había personas siendo sanadas por tocar la sombra de Pedro, dada la presencia de Dios que había sobre su vida. Y Pedro tuvo que seguir siendo confrontado con la misma pregunta. Pedro, ¿estás dispuesto a ser transformado? Entonces es una pregunta para todos. ¿Estás dispuesta a jugar en el equipo de Dios? Es simplemente salir de la banca y entrar al partido si la cuestión es una pichanga. Entrar, empezar a hacer algo. Y de ahí es el Espíritu el que va a venir a decirte. Nosotros no tenemos una lista de 200 reglas que te habilitan para o te llenan de cruces para. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que cuidar. Ser luz, ser testimonio, mostrar el amor de Dios, reflejarlo. El que seamos imperfectos no es una excusa para ser chantas. No es para ser condescendientes, autocondescendientes y decir, bueno, Mati, te robé tu bicicleta, pero quiero ser mejor. No te la voy a devolver, pero quiero ser mejor el día de mañana. No es una excusa para permitir el pecado en nuestras vidas como si diera lo mismo. El pecado mata, produce dolor y destruye. No estamos hablando de que la imperfección es sinónimo de que el pecado nos dé lo mismo, pero no es necesario ser perfectos para esto. Hay que simplemente estar dispuestos a ser transformados y va a ser el Espíritu el que amoneste y va a ser el Espíritu el que transforme. No va a ser una lista de cosas que nosotros digamos o que nadie pueda decirte. Sí, a veces yo puedo decirle a alguien con amor, veo esto en tu vida y creo que está mal, pero en general lo que realmente produce el arrepentimiento de las personas es cuando esa convicción viene porque el Espíritu opera en el corazón de una persona dispuesta. Entonces vamos a orar por eso. Y yo te invito, no voy a invitar hoy a nadie a pasar adelante, pero sí quiero invitarte a poder hacer una oración que sea una respuesta a la pregunta, ¿quieres jugar en el equipo? Y dicha de otra manera, ¿estás dispuesta a ser transformado? Y eso concretamente se traduce como en, ¿estás dispuesto a obedecer ese algo que ya está en tu cabeza? No sé si a ustedes les pasa siempre, pero tengo la impresión de que la mayoría del tiempo hay un algo que sabemos que tenemos que obedecer y que todavía no hemos obedecido. Ya sea un algo que tenemos que cambiar en nuestro carácter, un alguien a quien tenemos que pedirle perdón, un algo a lo que tenemos que atrevernos a dar testimonio, pero es como que de manera distintiva para cada uno siempre tenemos como un algo en el tintero, en lo que no hemos obedecido o que hemos postergado y que necesita cambiar o que necesitamos hacer. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a ser transformado? Y vamos a orar para que el Señor nos permita responder sí. Nos permita responder sí porque es charchísimo que exista esta posibilidad y la dejemos pasar. ¿Sí? Ser parte del equipo de Dios, esto no es una pedida de socorro porque hay muchas cosas que hacer en esta iglesia. Esto es un honor increíble, absolutamente inmerecido. Dios no nos necesita para poder hacer las cosas que están en su agenda. Él nos invita como una expresión de su gracia y de su amor. Y somos nosotros los primeros bendecidos al sumarnos a lo que Él quiere hacer. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús queremos volver a decirte, ven. Queremos invitarte no solamente al espacio de nuestra reunión, sino a nuestros corazones. Y esta es una oración que yo no puedo hacer por otros, la hago solamente por mí. Te pido que vengas más hondo en mi propia vida y oro en el nombre de Jesús para que cada uno de nosotros pueda estar dispuesto delante de ti para responder sí frente a la pregunta de si estamos dispuestos a ser transformados. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú puedas traer, yo no sé si ese algo pendiente puede ser la necesidad de arrepentirse de un pecado y pedir perdón. Yo no sé si vas a hacer un compromiso en este momento delante de ti para hacer algo. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas luz, que traigas verdad, que traigas entendimiento, que traigas revelación,
para que podamos discernir y comprender qué es lo que tú ahora, en este momento de nuestras vidas, quieres transformar en nosotros, para que podamos ser y hacer aquello que está en tu corazón que sea hecho. Queremos ver, Señor, lo que puedes hacer a través de toda una iglesia, a través de todo un grupo de gente que se reúne en tu nombre, que es una parte del cuerpo grande, que es uno solo a través de la historia, pero un grupo de personas que se reúnen en tu nombre y que dice, aunque seamos pocos, aunque seamos débiles, aunque no sepamos mucho, aunque no tengamos muchos recursos, ni necesariamente mucha inteligencia, ni necesariamente parezcamos ser súper ungidos, pero queremos hacer entre todos la obra del Evangelio para que otros puedan experimentar tu poder y para que en medio de nosotros, de esta comunidad, también nosotros podamos experimentar tu poder en otra dimensión. Ven, Espíritu Santo, trae verdad a nuestro corazón y yo voy a terminar esta oración. Vamos a adorar unos minutitos, pero yo les invito a que durante esos minutos puedan estar ustedes orando, pidiéndole al Espíritu Santo que traiga eso. A veces esto más que como un llamado a ministrar, a veces el Señor nos revela cosas en las que necesitamos ayuda. Y si mientras oras sientes que el Espíritu Santo te revela algo, lo que necesitas que otro ore por ti, puedes levantar la mano y parte del equipo de liderazgo va a estar atentísimo para ir y orar por ti si es que lo necesitas. Entonces, mientras adoramos, vamos a seguir orando, le vamos a pedir al Señor que nos muestre en qué cosa tenemos que estar dispuestos para ser transformados y vamos a darle lugar a Él para que Él pueda traer esa revelación a nosotros.